enseñanza para hoy con una serie de estudios titulada Fundamentos de nuestra fe. El tema que estudiamos la última vez fue la creencia número 1, que es el estudio de las Escrituras. Hoy continuaremos con ese estudio, sin embargo será la parte número 2. Tengo conmigo a nuestros amigos, nuestro hermano Sergio Cárdenas, un servidor. Gracias, pastor, por su invitación a participar. y también a nuestro hermano. Rodel Durán, bienvenidos sean todos. Gracias por la invitación, pastor. ¿Qué les parece si oramos para comenzar? Amén. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, damos gracias porque nos da la oportunidad de abrir su santo libro, la Biblia, para aprender más de usted. Pedimos su Espíritu pueda acompañarnos en este estudio. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Pues muy bien, estamos en uno de los temas o creencias más importantes, porque todo lo demás que vamos a estudiar a partir de ahora tiene que estar basado en las Escrituras, ¿cierto? Amén, amén. Así que es importante que comencemos con este tema antes de abordar todos los demás temas que vamos a estar tocando. Fíjense que aunque la Biblia es un conjunto de muchos libros, tiene un tema principal. Y la razón de ello está en su origen, ¿cierto? Hubo una misma mente detrás de todos estos mensajeros. Cuando uno por primera vez abre una Biblia, alguien que no ha tenido acceso o nunca ha visto la Biblia con anterioridad, y la abre en algún lugar, la persona puede pensar que este libro habla de muchísimas cosas, ¿cierto? Muchos temas. Sin embargo, nosotros creemos, ya cuando tiene uno más experiencia, uno se da cuenta que hay un tema principal, ¿cierto? ¿No les ha pasado o no les pasó eso a ustedes al principio, que abrían la Biblia y se sentían como perdidos en tantos temas que habían allí? Yo recuerdo la primera vez que tuve el interés por estudiarla. Me decía un amigo que podía empezar primero con el Nuevo Testamento, ¿no? Para conocer más acerca de Jesucristo. El Nuevo Testamento, ya sea uno de los Evangelios o cualquiera de los libros escritos por Pablo, me lo recomendaba. Ya ahora que si queríamos saber acerca del inicio, cómo inició toda la creación, pues vete al Génesis. Pero siempre se recomienda a los que tienen el ánimo de querer conocer más de Dios, que busquen uno de los libros del Nuevo Testamento. Y si ya más, como usted dice, ya cuando uno la conoce más ampliamente, se da uno cuenta que todo lleva una secuencia. Así es, al principio uno podría pensar qué relación tiene la creación con Juan el Bautista, ¿no? O con Pablo, pareciera que no están relacionados, ¿no? Y esta comprensión viene ya después de que hemos pasado tiempo en las Escrituras. Nos damos cuenta que hay un tema principal y que todo está relacionado, ¿cierto? Sí. Pues es importante e interesante que nosotros pues, nos enfoquemos en las Escrituras como algo primordial, ¿no? Por decir, el enfoque de las Escrituras. Vamos a enfocarnos. ¿Quién es el enfoque de las Escrituras? Sabemos que el enfoque de las Escrituras es nuestro Señor Jesucristo. Así es. Pero también nosotros somos un enfoque en las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos presentan como perdidos. Uh-huh. Y Jesús, Cristo, viene en busca de nosotros, viene a buscarnos. Por eso es importante que las Escrituras las conozcamos, no únicamente del Nuevo Testamento, sino que también el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque usted no puede leer el Nuevo Testamento y comprenderlo en su totalidad, a menos que lea el Antiguo Testamento. Las personas que nos escuchan o nos ven podrían pensar, bueno, pero ¿cómo es posible que el enfoque sea Jesucristo? Si yo veo en el Antiguo Testamento, no veo a Jesús allí. Jesús nació hasta el Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces, ¿de qué forma vemos nosotros a Jesús en el Antiguo Testamento? Y obviamente en el Antiguo Testamento Jesús es mostrado como el Mesías que va a venir, un rey importante que va a venir a liberar al pueblo. No se menciona su nombre en específico, Jesús de Nazaret, ¿sí? Pero se habla de este personaje tan intrigante, ¿no? Que llega a aparecer hasta el Nuevo Testamento. Muchas escrituras, de hecho, hablan en el Antiguo Testamento
de que iba a venir un Mesías, un Salvador, y se cumplieron al venir Jesucristo, ¿no? Como humano. Entonces, decía el hermano Sergio que la Biblia en sí revela primeramente a Dios, pero también expone a la humanidad, nuestra condición, ¿verdad? Pero también nos presenta la solución. O sea, la palabra revela que estamos perdidos, ¿verdad? Y que necesitamos un Salvador. O sea, también revela la solución. Y nos presenta como perdidos, alejados de Dios, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, encontré a Dios. Bueno, ¿quién era el perdido, Dios o nosotros? Exacto. Nosotros somos los perdidos, ¿no? Él nos encontró a nosotros. Y fíjense que a veces también yo he escuchado algunos que exponen la palabra, de que dicen, dale una oportunidad a Dios. No, date tú la oportunidad de reconocer a Dios como tu creador y a Jesucristo como tu Salvador. ¿Sí? Entonces, quiero leer, si anotan la cita o la leemos, Primera de Pedro 1, 22 y 23. Dice la palabra a la letra: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El verso 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí Pedro nos enseña esto, ¿no? La condición y cómo nos dice que somos renacidos, sí, ¿verdad? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El libro es palabra viva y permanece para siempre. Así es. Entonces, el enfoque principal de las Escrituras podríamos decir que es este personaje tan importante que es Jesucristo, que en el Antiguo Testamento no lo conocíamos con ese nombre. Sabíamos que era un Mesías que vendría, y como explicaba nuestro hermano Raudel, en varios textos del Antiguo Testamento se mostraban ciertas características de este personaje, como un siervo sufriente que iba a venir, ¿cierto?, a cargar los pecados de las personas. Y no es hasta el Nuevo Testamento donde ya le conocemos mucho mejor, y Él empieza a mostrarnos el carácter de su Padre, ¿sí? Y también, aunque Jesús es el enfoque principal de las Escrituras, hay un momento en la vida de Jesús donde se muestra el carácter de Dios de la forma más grande. ¿Cuál creen ustedes que es el momento? Bueno, pues podemos mirar nosotros en la cruz. Así es. Ahí en la cruz podemos ver el amor tan grande que nos demostró Dios a través, entregando a su Hijo. Ahora, debemos de entender que aquí es donde debemos de aprovechar la oportunidad de que Jesús nos ofrece la salvación a través de las Escrituras. En las Escrituras nos está ofreciendo la salvación para todo aquel que necesita de un Salvador. Todos necesitamos de un Salvador, y es importante que le des oportunidad a Jesús. Busca una Biblia. Si no tienes una Biblia, puedes mandar un mensaje y te podemos enviar una Biblia. Porque es interesante, ¿no?, que ¿de qué otra manera podemos nosotros ser encontrados por Jesús? Debemos reconocer, porque si no reconocemos que estamos perdidos, difícilmente Dios va a actuar. Claro. O sea, la salvación ahí está, gratuita. Amén, amén. Pero el primer paso es reconocer que yo estoy perdido. Claro. Que necesito un Salvador. Que necesito un Salvador. Claro, el enfoque que vemos más comúnmente hoy en cierto alrededor es que te acerques a Dios porque Dios quiere darte cosas buenas, pero el enfoque que vemos en la Biblia es que estamos perdidos, necesitamos un Salvador, ¿cierto? Y Él quiere salvarnos, quiere ayudarnos, pero tenemos, como usted dice, hermano Raudel, tenemos que reconocer que tenemos un problema, y este problema es el pecado, ¿cierto? Nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza. Así es que en el enfoque de las Escrituras
es Jesucristo. En la cruz vemos cómo el amor de Dios es manifestado, su carácter es manifestado de la forma más perfecta, ¿cierto? Porque Él dio todo lo que tenía allí, ¿sí? Nos demostró que realmente nos amaba. Y también en la cruz se ve nuestra maldad, ¿cierto? Porque es por nuestros pecados que Él estaba muriendo en este lugar, ¿no? O sea que el pecado es algo serio, pastor. Claro. O sea, costó la vida de Cristo. Claro. Pudiera verse como algo liviano, ¿no? Pero hubo mucho sufrimiento envuelto en este acto de la cruz. Yo creo que cualquier persona que hubiera sido espectador de los sufrimientos de Jesús pensaría mucho antes de cometer algo que pues esté en contra de los mandamientos de Dios, ¿no? De la voluntad de Dios. Así es que ese es el enfoque de las Escrituras. Sí. Ahora, podemos ver nosotros aquí en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, en el verso 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, recordemos que todos quedamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. O sea que el pecado nos separa de Jesús, nos separa de Dios. Y que Jesús vino ¿a qué? a unirnos. A unirnos, a volvernos a reconciliar con Dios. Era ese puente. ¿Sí? Hacer ese puente, claro. Esa escalera que dice Jacob, ¿no? Esa escalera entre el cielo y la tierra. Sí. Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, desafortunadamente, muchos no estudiamos las Escrituras cuando estamos en libertad. Y muchos estudiamos las Escrituras cuando estamos sin libertad, cuando estamos presos. Y qué mejor estudiar las Escrituras cuando estás en tu hogar, con tu familia, que después que estés preso. Bueno, en alguna situación. O en una situación difícil quieras encontrar las Escrituras, pero no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque Jesús siempre te está buscando. Él siempre va detrás de ti, así como fue Dios en el principio detrás de Adán y de Eva, preguntando: ¿dónde estás tú? Uh-huh. Igual el Señor nos sigue preguntando: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú que estás detrás de aquella pantalla? El Señor te sigue buscando, sigue detrás de ti caminando, preguntándote: ¿dónde estás? Así es. Y vemos a través de la Escritura Dios buscando al ser humano, queriendo tener una relación con su creación. Uh-huh. O sea, es Dios, ¿verdad?, que siempre nos busca. Si nosotros pensamos: yo ando buscando a Dios. No te preocupes, Dios te va a encontrar. Exacto. ¿Verdad? Pero déjate encontrar. Déjate encontrar. En toda la Escritura vemos ese patrón. Dios buscando siempre al ser humano. Hay un pensamiento que dice: hay 100 pasos para llegar a Dios. Dios ya dio 99 pasos. Nos toca a ti y a mí dar ese paso de ese que falta, ¿no? Un paso. Totalmente de acuerdo. Él es el que más esfuerzo ha hecho en procurar que esta relación funcione. Sí, y si estamos dispuestos, ¿cierto?, a abrir la puerta, Él está allí para ayudarnos, ¿no? Las personas podrían pensar que la Biblia y su origen, pues siempre tuvimos este libro así como lo vemos hoy. Sí, 66 libros, 66 libros. Todos compilados en este único libro, pero realmente no fue así. Sabemos que la Biblia antes eran diferentes manuscritos, ¿cierto? Y hubo momentos donde estos manuscritos fueron compilados y antes eran rollos, pergaminos, ¿cierto?, que se abrían y cada persona tenía algunos de ellos, otras tenían otros pergaminos, pero no se tenía la Biblia así completa, ¿cierto? Así que la Biblia tiene un origen, un comienzo, y ese comienzo nos lleva a lo que tenemos hoy, que es este libro compuesto por 66 libros, ¿no? ¿Qué más podemos decir acerca del origen de las Escrituras? Y una de las cosas maravillosas que debemos de comprender todos los seres humanos es de que cuántas vidas costaron por tener nosotros una Biblia. Uh-huh. Mucha gente murió por
traernos la Biblia. Y ya hoy día podemos tener 3, 4 Biblias en el hogar, pero tal vez no les demos el uso que se les debe de dar. Y es importante, ¿no?, que entendamos que siempre Dios ha tenido hombres que trabajen con ese amor hacia la humanidad para poderle dar la salvación. Porque la salvación la vamos a encontrar a través de las Escrituras, para saber quién es nuestro Salvador. Porque mucha gente oye hablar de Cristo, pero no le conocen a Cristo. Y la única manera de conocerle a Cristo, a Dios, es por medio de las Escrituras. Así es, ese es un punto muy, muy importante, todo lo que ha costado el que hoy tengamos este libro aquí. No sé si ustedes sabían, pero en los tiempos de antes, cuando no teníamos la tecnología que tenemos hoy, las imprentas y todo eso, la Biblia era escrita a mano por personas llamadas escribas. De hecho, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo vemos a estas personas llamadas los escribas, que eran los encargados de escribir la Biblia, ¿cierto?, a mano. Dicen que si se equivocaban en una porción, en una palabra, rompían todo el texto y volvían a comenzar otra vez. Los únicos que tenían una copia extra de las Escrituras en el Antiguo Testamento, según vemos en el libro de Deuteronomios, era el rey, ¿sí? Y el rey debía estar constantemente leyéndola porque era el que iba a dirigir al pueblo, pero era escaso tener las Escrituras, ¿sí? Así que somos muy privilegiados de poder tener este libro el día de hoy, ¿cierto? Todo completo, y como decía usted, a veces tenemos hasta varios de estos libros en nuestra casa, ¿sí? Sí. Y no los apreciamos como deberíamos. Así que, ¿dónde comenzaron las Escrituras? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde surgen? Sabemos que son 66 libros, varios autores, escritos en un periodo de alrededor 1500 años. ¿Quién es la mente detrás de las Escrituras? De hecho, los escritores de la Biblia declararon que ellos no fueron los originadores de sus mensajes. O sea, ellos mismos declararon que no eran los originadores de este mensaje, sino que lo recibieron de Dios, ¿verdad? Fue mediante la revelación divina que ellos pudieron ver las verdades que comunicaron. Estos escritos señalan al Espíritu Santo como el ser que inspiró a los profetas a comunicar los mensajes del pueblo, para el pueblo. O sea, el origen de la Escritura nos lleva a que el Espíritu Santo fue el que los inspiró, los dirigió, ¿verdad? Muy bien. Quiero compartir una cita que está en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es. Ahí inicia el origen, ¿no?, de las Escrituras. Y este pensamiento, quiero compartirlo. Dice que la Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento y de la expresión de Dios. Es la forma de la humanidad. Dios no está representado como escritor. Con frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios, pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras de lógica o de retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. En otras palabras, por eso vemos diferentes formas de expresarse, porque tenía que ver con la personalidad de los escritores. Sí. Era el Espíritu que las inspiraba, pero tenemos, de acuerdo a cómo era la persona, influía mucho su carácter, qué época vivió, ¿verdad? Pero siempre inspirados por el Espíritu, pero no eran la pluma de Dios. Ellos humanamente se expresaban como ellos eran, ¿verdad? Resumiendo lo que este pensamiento. Así es. Es más, en nuestro próximo tema vamos a profundizar más aún en esto que usted nos acaba de decir de la inspiración, pero tienen mucha razón. El origen de las Escrituras, la mente detrás de ellas, es realmente el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces vamos a dejar nuestro estudio ahí. Es un gusto haber estado con ustedes. Hemos aprendido
que la Biblia tiene un enfoque y este es Jesucristo y también su origen, que es el Espíritu Santo. Los esperamos en nuestro próximo programa. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias. Bendiciones. Hasta luego.